La fermentación alcohólica. ¿Qué es la fermentación alcohólica? Es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, producido por las células de la levadura y otros microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por regla general azúcares, como pueden ser, un ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, etc. Esto para obtener como productos finales etanol, dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. La fermentación alcohólica se lleva a cabo en tejidos vegetales, en ciertos hongos y en particular en las levaduras. En este caso se utilizó Saccharomyces cerevisiae, utilizada industrialmente en fabricación de pan, cerveza y el vino. Estos fueron los materiales utilizados y la variable propuesta de nuestro grupo fue avena molida. Se planteó este cuadro en el cual se agregaron los distintos sustratos en las 6 bolsas de cierre hermético según lo que requerían. Se mezclaron suavemente las bolsas, luego se colocaron sobre una superficie plana para observar los cambios después de haber pasado 20 minutos y a las siguientes 24 horas. La regla fue utilizada para medir el alto de la bolsa según el dióxido de carbono producido y la balanza se utilizó para medir el peso de cada bolsa para observar si se perdía peso en el proceso. El proceso fue realizado una vez por cada integrante para tener un total de 4 repeticiones. Estas fueron realizadas bajo las mismas condiciones y no se obtuvieron variaciones significativas. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados obtenidos, que a continuación se discutirán. La levadura se alimenta de azúcares y almidones, como anteriormente se mencionó. En el caso de la bolsa número 1 no se encuentra ningún sustrato o fuente de energía para que la levadura realice fermentación, por lo que se obtuvo un resultado negativo. En la bolsa número 4 se encuentra ausente la levadura, por esta razón no hubo fermentación. La bolsa número 3 fue la única a la cual se le agregó agua hirviendo, es decir, a 100 grados Celsius. La temperatura recomendada para que la fermentación por levadura se dé es de 26 grados Celsius. Si la temperatura se aumenta mayor a 60 grados Celsius, la levadura se muere totalmente. En las demás bolsas se adicionó agua tibia. Esto se realizó nada más para una mejor disolución. En las bolsas 5 y 6 se tiene levadura más agua tibia, además de harina y avena molida respectivamente. En esta se puede observar la formación de pequeñas burbujas, sin embargo, no se produjeron tantos. Esto se debe a que los hidratos de carbono contenidos en estos dos sustratos son muy complejos, por lo tanto, antes de ser fermentados deben ser hidrolizados a azúcares más simples. Este es un proceso que toma mucho más tiempo y es más complejo para la levadura. La bolsa 2 contenía azúcar, levadura y agua tibia. En esta bolsa se observó una gran cantidad de producción de gas. Incluso en un caso llegó a explotar la bolsa, debido a que se logró cumplir con la fermentación, produciendo uno de los productos metabólicos de la misma, dióxido de carbono. Pero ¿cómo se logró esta fermentación? Principalmente porque el azúcar de mesa o sacarosa es un disacárido de fructosa y glucosa, la cual es combustible principal de la fermentación. Durante este proceso las levaduras utilizan la glucosa para su crecimiento y por lo tanto se formó mucho CO2. Este dióxido de carbono pesa más que el aire y puede llegar a crear bolsas que desplazan el oxígeno de los recipientes donde se produce la fermentación. ¿Qué cambios sufren los metabolitos? Para la sacarosa, como se había dicho, su hidrólisis genera fructosa y glucosa. Para el isómero de fructosa se puede observar la siguiente reacción. Esta fructosa puede implementarse a la ruta glucolítica por medio de la glucosa. En más detalle, durante la fermentación alcohólica en el interior de las levaduras, en primer lugar el piruvato se descarboxila mediante la acción de la piruvato descarboxilasa para dar como producto final acetaldehído, liberando por ello dióxido de carbono a partir de iones hidrógeno y electrones del NADH. Tras esta operación, el NADH sintetizado en la reacción bioquímica catalizada por el GAPDH se vuelve a oxidar por el alcohol deshidrogenasa, regenerando NAD+. Para la continuación de la glucólisis y sintetizando al mismo tiempo etanol. Se debe considerar que el etanol va aumentando de concentración durante el proceso de fermentación y debido a que es un compuesto tóxico, cuando su concentración alcanza aproximadamente un 12% de volumen, las levaduras tienden a morir, por lo que una vez las levaduras han degradado el azúcar y lo han transformado en alcohol y demás sustancias, mueren.
y forman sedimentos en el fondo del recipiente. En el caso del glucógeno que está presente en la harina, es hidrolizado en sus uniones alfa-1,4, lo que generó oligosacáridos ramificados dextrinas. En el caso de la avena, esta posee almidón resistente tipo 3, el cual forma una especie de malla alrededor del almidón y hace que éste no se convierta en azúcar, por lo que no hubo fermentación. Con respecto al cambio neto redox de productos y reactivos, no se observan cambios netos, ya que al observar la relación de átomos de carbono e hidrógeno, la glucosa y fructosa presentaron un número igual, de 2, y si comparamos la relación de los productos etanol y CO2, también es de 2, por lo que no hubo un proceso redox neto. Cambio de peso. La bolsa 2 fue la única en mostrar un cambio de peso significativo. Esto se debe a la alta producción de CO2, debido a que el sustrato es un carbohidrato simple. La temperatura y la presencia de cimasas en las levaduras fueron ideales para la fermentación, produciendo el gas. El gas producido por la fermentación fue liberado y previamente fue presada la bolsa con el fin de evidenciar el peso aproximado del CO2 producido. Las bolsas 5 y 6 mostraron burbujas en su interior, debido a que sí se produjo CO2. Sin embargo, en estos no se evidenció el peso debido a la poca sensibilidad de la balanza, y su escasez se debe a que los hidratos de carbono que funcionaron como materia prima fueron complejos. En el caso de las bolsas 3 y 4 mostraron pequeñas burbujas. Estas pudieron ser producto de la acción mecánica y posterior mezcla con aire, o bien CO2 en pequeñas proporciones. La bolsa número 1 no mostró burbujas ni cambio de peso.